bienvenidos a su programa Sin Medias Tintas RD. Yo soy Ramón Valdeyaque y estaré con ustedes analizando los principales temas de la vida política nacional y algunos temas que tienen que ver con la actualidad dominicana, pero también salpicamos este programa con algunas informaciones y análisis internacionales, como por ejemplo, hoy estaremos hablando de lo que sucedió en Perú y de lo que está sucediendo, que todavía la hermana República del Perú no tiene un presidente electo o una presidenta electa, o sea que estaremos analizando estos temas, además de las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader, por el gobierno del presidente Luis Abinader, para de alguna manera mitigar los efectos de la crisis mundial que estamos viviendo, fruto de la guerra Estados Unidos-Irán. De manera que este programa en el día de hoy sumamente interesante, y como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Medias Tintas RD. Y les recuerdo, el domingo a las 11 de la mañana estaremos aquí en TVN, Televisión Nacional, en el 87 de Altiz, en el 18 de WIN, y también en Telenor. Usted puede sintonizar este programa el domingo a las 11 de la mañana y el lunes a la misma hora repetición, gracias al señor director de este canal TVN, Televisión Nacional. Señores, no se despeguen de su pantalla. Al regreso, el contenido de este programa del día de hoy. Estamos de nuevo con ustedes, señores. En los Estados Unidos tenemos una gran cantidad de dominicanos que residen allí y que aportan a la economía de ese país. Tenemos taxistas, tenemos bodegueros, tenemos profesionales, tenemos maestros, tenemos personas aportando a la economía de los Estados Unidos de América. Pero lamentablemente muchas de las informaciones y noticias que conocemos sobre los dominicanos son negativas, y qué malo que así sea. Nosotros estamos llamados a destacar también lo bueno que hace el dominicano en Estados Unidos de América. Miren, un dominicano de 22 años se graduó de ingeniero nuclear con máximos honores en Estados Unidos de América. La familia es oriunda de Santiago y se trata de Lian Rodríguez. ¿Quién es Lian Rodríguez? Es un joven de 22 años, ya lo dije, y nació en la base militar de Virginia, Estados Unidos de América, mientras su madre se encontraba en servicio activo. Lian es hijo de Bianca Rodríguez, oriunda de Santiago y veterana de guerras de Irak y Afganistán, y de Daniel Gay, veterano de guerra y miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos. Óigame, ingeniero nuclear graduado con honores en Estados Unidos de América, un dominicano. Y así como Lian, hay muchos dominicanos aportando a la economía de ese país y que intervienen en diversos sectores productivos de los Estados Unidos de América, y nosotros resaltamos esta información porque también el dominicano, más que todo, es trabajador, es estudioso y es un ejemplo a seguir en cualquier nación del mundo. Bueno, señores, después de esta, que es del todo buena, tenemos necesariamente en este programa que analizar las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader para de alguna manera mitigar los efectos de la crisis provocada por la guerra Estados Unidos-Irán. Y la República Dominicana no está exenta de estas situaciones
que impactan de manera negativa la economía, y para eso son los gobiernos. El presidente Luis Abinader ha tomado decisiones firmes que están por encima de los intereses personales de él y de la popularidad como mandatario. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Ha puesto los intereses de la República Dominicana por encima de su popularidad como presidente de la República. Y eso es lo correcto, eso es lo que debe hacer un estadista comprometido con el país. Algunas de las medidas estaremos analizando a continuación. Miren, el aumento del impuesto sobre la renta a grandes empresas, porque también estas medidas no solo afectan a los pequeños, sino que también en este caso las medidas afectarán mucho más a la clase que económicamente produce más, y eso es parte de la responsabilidad del mandatario, de quien nos dirige en este momento, que es el presidente Luis Abinader. Todo el mundo sabe que en la República Dominicana debió hacerse una reforma fiscal desde hace mucho tiempo, y hasta el momento no se ha hecho porque los gobernantes de turno no quieren afectar su popularidad. Luis Abinader no ha hecho una reforma fiscal per se, sino que ha tomado medidas fiscales para de alguna manera mitigar los efectos de esta crisis mundial que nos afecta en la República Dominicana también. Miren, aumento del impuesto sobre la renta a grandes empresas. La tasa del impuesto sobre la renta para las grandes empresas pasará de 27% a 30% por un periodo de 3 años como contribución extraordinaria ante la coyuntura internacional. Si ustedes saben que se paga un 27% de impuestos sobre la renta, y será subido en 3 puntos a un 30% a las grandes empresas. No estamos hablando de pequeñas, medianas y microempresas. A las grandes empresas. Las demás quedarían pagando el mismo impuesto sobre la renta, lo que quiere decir, señores, que esta es una de las medidas que impacta más al sector económico más productivo de la República Dominicana, que son las grandes empresas. Miren, otra de las medidas importantes a analizar: mayor carga tributaria a altos ingresos. Las personas con ingresos superiores a los 400,000 pesos mensuales pagarán una tasa más alta de impuestos sobre la renta, buscando que el ajuste recaiga con los sectores de mayores ingresos. Caramba, pero Eric, por Dios, si usted percibe cada mes 400,000 toletes, se supone que usted está obligado a pagar más impuestos, porque aquí el salario mínimo no es de 50,000 pesos. Entonces, el que recibe 400,000 pesos mensuales es una persona que está bien y que debe pagar mayor cantidad de impuestos, ¿verdad? O más altos impuestos en la República Dominicana. Otra de las medidas: cargo adicional a los boletos aéreos de $10. Pero si usted vive viajando, a usted le están poniendo $10 más, porque no es obligatorio. Viajar en muchos casos es un placer. Claro, mucha gente viaja por negocios, mucha gente viaja por salud, por temas familiares, pero hay mucha gente que viaja por placer, por turismo. Y el que viaja por placer, por turismo, no lo hace de manera constante. Pudiera viajar 1 o 2 veces al año, 3 veces al año, pero no de manera constante. ¿A quién afectaría más esta medida? A quienes viajan por negocios, por obligaciones comerciales, por obligaciones familiares, por trabajo. Son $10 más, pero de alguna manera, de algún sitio, de algún lugar, tiene el Estado Dominicano que percibir recursos, que percibir
recursos de los impuestos para poder realizar las obras que necesita la República Dominicana. Impuestos a casinos, bancas de apuestas, qué bueno que así sea, porque también debieron contemplar, no sé, no estoy claro si está contemplado, impuestos a las bancas de lotería. Sí, porque aquí se ha proliferado este tipo de negocios en todo el territorio nacional y hay más bancas que iglesias, hay más bancas que escuelas, hay más bancas que cuarteles policiales. Entonces, esto de alguna manera lo que hace es vender la esperanza a los pobres dominicanos con que se van a sacar el premio y conduce a un mal, a una enfermedad que se llama la ludopatía, porque el pobre infeliz se saca 3,000 pesos hoy, pero de esos 3,000 juega 1,500 y al otro día tiene que salir a buscar prestado para volver a jugar y termina convirtiéndose en un ludópata. Impuestos a los cigarrillos, bien hecho, vapor, cigarrillos y todas estas cosas que consume la gente y que le hacen muchísimo daño. Ustedes saben que un vapor hace más daño que un cigarrillo de tabaco, muchísimo más daño, y que muchos jóvenes han perdido la vida por estos vapers. Entonces, yo creo que es una buena medida por parte del gobierno colocarle impuestos a quienes consumen cigarrillo, que cada día sea más caro el cigarrillo por el efecto nocivo que tiene en la salud de los seres humanos. Hasta la próstata afecta el consumo de cigarrillos. Hasta la próstata. Atención, hombres. Y usted es un fumador continuo, usted tiene que chequearse. Miren, hay un punto que me parece sumamente interesante y que creo que dentro de las medidas es la de mayor impacto a las microempresas de la República Dominicana, y es la eliminación del anticipo. Ya lo había prometido en campaña el presidente Luis Abinader, y qué bueno que en esta oportunidad le ha tocado eliminar esto que afecta a los microempresarios de nuestro país. Usted tiene que dar un anticipo de los supuestos 2 millones de pesos que usted va a vender durante el año. Pero si usted no lo ha vendido, como quiera, usted está pagando. Y si usted no lo va a vender y llegó el año y no vendió 2 millones, usted pagó anticipo por 2 millones de pesos. Entonces, esto viene siendo un aliciente para aquellas personas que se quieren regularizar y que quieren pagar impuestos de manera legal en la República Dominicana, porque caramba, usted estar pagando los impuestos de algo que usted probablemente venda durante el año, no me parece tan justo. Pero bueno, con esto, o con esta medida, el presidente Luis Abinader, el gobierno de la República Dominicana, cumple con una promesa de campaña, pero también había sido un pedido de parte de la oposición. Me refiero a Omar Fernández, que ha estado tocando este tema, que si bien lo ha usado como arma de campaña en contra del gobierno, hay que reconocer que es un tema interesante y un tema puntual para la regularización de aquellas personas que se han constituido o que han constituido empresas o microempresas en nuestro país. Hay gente que quiere regularizarse y que quiere pagar sus impuestos. O sea, no es que todo el mundo quiere evadir. De hecho, dentro de las medidas está fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión de los impuestos en nuestro país. Porque hay que reconocer también que si no percibe el Estado impuestos, ¿cómo puede realizar las obras que necesita el pueblo dominicano? Las obras que necesita la gente, las carreteras, los hospitales, los acueductos,
¿Cómo va a trabajar el gobierno estas obras si no tiene los recursos necesarios para hacerlo? Entonces, la eliminación del anticipo viene siendo la mejor medida tomada dentro de este paquete por parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Alivio para asalariados de clase media. Se incrementará el monto exento de impuestos sobre la renta, permitiendo que una parte mayor de los ingresos quede libre de impuestos. Tengo entendido que llegará hasta 40,000 pesos, si no me equivoco, que de 40,000 pesos en adelante usted pagará impuestos sobre la renta. La oposición que encabeza Omar Fernández hablaba de un 50,000 pesos. El gobierno ha llegado a 40,000 pesos, de manera que esta medida también de alguna manera alivia a aquellas personas que pagan impuestos sobre la renta de su salario a partir de los 35,000 pesos. Que bueno, el presidente, en medio de todo esto, en medio de esta crisis, que el gobierno busca percibir mayores recursos por parte de los impuestos, también ha sido solidario con la clase pobre, con los infelices, con los menos agraciados de la fortuna en nuestro país. Miren, más adecuaciones para educación. Las familias podrán deducir una cantidad mayor de gastos educativos en su declaración de impuestos. Que bueno, hay gente que tiene niños en las escuelas y demás, y que el gasto es fuerte. Cuando le hablan a usted de inscripción en colegios, pago del año completo, libros y todos los útiles escolares, eso no es fácil. Son miles de pesos que se gastan. Entonces usted podrá reportarlo dentro de sus impuestos para ir un poco más suave, que es lo que realmente se persigue. Señores, después de la pausa continuamos con estas medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, y la siguiente sería el plan de austeridad gubernamental, que es la otra parte, porque en esta etapa en que estamos viviendo en la República Dominicana, el sacrificio debe ser de todos. Bien, estamos de regreso con ustedes, señores. Estamos analizando las medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader para mitigar los efectos de la crisis mundial que vive la economía. Y dentro de esos puntos que ya he estado analizando, hay una medida interesante, que es el plan de austeridad por parte del gobierno dominicano. El gobierno reducirá gastos corrientes, limitará compras no esenciales y restringirá viajes oficiales y revisará partidas presupuestarias para ahorrar recursos. Claro que sí, el gobierno tiene que continuar reduciendo el gasto corriente y esos gastos excesivos e innecesarios, porque también la población evaluará la austeridad con la que se conduzca el gobierno del presidente Luis Abinader, que si bien afectan estas medidas la popularidad del gobierno, de alguna manera también una parte importante de la población entiende que estas medidas se han hecho en beneficio del país, no en beneficio de quienes nos gobiernan, no en beneficio de los funcionarios, sino medidas que vienen, a aliviar la situación que vive nuestra economía dominicana. Mantenimiento de subsidio a los combustibles. Esta es una medida que tiene un impacto social
importantísimo. Si el gobierno continúa subiendo los precios de los combustibles en la medida en que sube el barril de petróleo, simple y llanamente vamos a tener un estallido social en la República Dominicana. Por eso yo felicito al presidente de la República por asumir la responsabilidad que como gobernante debe tener con este pueblo de continuar subsidiando el precio de los combustibles en nuestro país. Están inaguantables al momento. Imagínense ustedes que continúen subiendo los precios de los combustibles. ¿A dónde iremos a parar? Entonces yo tengo que felicitar al presidente por la decisión de congelar a partir de esta semana, porque creo que en esta semana subirán a partir del viernes entre 3 y 6 pesos, pero congelar el precio del GLP, de la gasolina premium, de la gasolina regular, del gasoil premium irregular, es una medida que alivia la economía, que mantiene los precios de los productos de la canasta familiar congelados también, porque si los combustibles no suben, los precios no tienen derecho a subir, el dólar se mantiene estable, yo diría que hacia la baja. Entonces, son medidas que socialmente tienen un gran impacto y denotan una gran responsabilidad por parte del mandatario de nuestro país, el presidente Luis Abinader, que repito, hace tiempo la economía dominicana merita de una reforma fiscal que de manera irresponsable gobiernos anteriores no la habían hecho, aunque esta no es una reforma fiscal per se, aquí se necesita una reforma fiscal integral, pero bueno, ante la situación, estas medidas son un paliativo. Otra de las medidas, facilidades para regularización de tributarios. Qué bueno que así sea, porque aquel que se quiera regularizar hay que ponérsela cómoda. Aquel que quiera pagar impuestos hay que ponérsela cómoda. No que te pongan trabas para tú hacer una compañía en este país. Tú tienes que buscar un abogado, tú tienes que durar muchísimo tiempo que esa compañía te la aprueben y demás, además de pagar impuestos por ella. De manera que el que se quiera regularizar hay que ponérsela fácil. Repito, dentro de tantas medidas, la eliminación de el anticipo es para mí la más importante de todas. Esa es la verdad. Pero bueno, ¿qué busca el gobierno con estas medidas económicas tomadas? Óiganme que recaudar entre 40,000 y 70,000 millones para enfrentar los efectos de la crisis internacional. Si te facilitan poder tributar, pues entonces el Estado recibe mayores ingresos. Si te facilitan, ¿verdad? Entonces, además de que el Estado tiene la responsabilidad de perseguir a quienes evaden impuestos en nuestro país. Así es que pónganse los pantalones y cáiganle detrás a los chinos. Óigame, cáiganle atrás a los chinos, que son evasores naturales en nuestro país. Y cuidado con ser excesivos con los infelices chiriperos que andan en nuestras calles buscándose el sustento de su vida. Miren, me llamó poderosamente la atención la actitud que asumió el profesor Fernández sobre estas medidas tomadas por el gobierno, y ha dicho que la responsabilidad de la Fuerza del Pueblo en el Congreso Nacional, que ya en el día viernes llegó este pedimento por parte del gobierno al Congreso para que sea aprobado allí este paquete de medidas. Me llamó la atención que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se van a oponer tajantemente a estas medidas, porque esto es una reforma fiscal
que le haría muchísimo daño a la economía dominicana. A veces yo veo a Leonel Fernández tan desfasado como si no hubiera sido el presidente de la República. Y yo le pregunto a usted, profesor Fernández, si usted fuera el presidente de la República, ¿asumiría la misma postura que está asumiendo hoy, viendo que estamos enfrentando a una crisis económica mundial que no provocó el gobierno dominicano, sino que es una crisis provocada por Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Hormuz, o de Hormuz, como usted quiera decirlo? Yo le pregunto, ¿esa es la responsabilidad suya como mandatario? ¿O usted prefiere, como dominicano, expresidente 3 veces, que la economía dominicana, que la macroeconomía se vaya a pique por una cuestión politiquera para usted asumir el gobierno? Pero usted dice que va a ganar, y usted ha dicho que se reúne con los dirigentes de su partido por estar embullado, porque ya usted sabe que está ganado. Entonces yo le pregunto a usted, profesor, ¿usted quiere administrar un maletín de facturas como el que usted le dejó a Danilo Medina? ¿O usted quiere administrar un país próspero? ¿O usted no ve posibilidades de alcanzar la presidencia de la República? Y si no es usted, que se hunde el barco. Son preguntas que yo le hago a usted, profesor Fernández, un hombre brillante, un gran intelectual, pero un obsesionado con la presidencia de la República, porque pareciera que Leonel fue presidente muy joven y quisiera vivir la experiencia de nuevo ya después de los 70. Profesor Fernández, hay una gran parte de la población dominicana que no lo conoce, y la parte que lo conoce tiene recuerdos funestos de su gestión, de la privatización y de muchos casos de corrupción que este país lamenta, que este país sufrió, profesor Fernández. Hay que recordárselo, porque a veces usted da la impresión de tener algún nivel de amnesia. Y hay que recordarle estos hechos que se produjeron también en su gestión. Cambio radicalmente de tema, señores, y me voy al PRM. Miren, Milagros Germán se ha destapado con unas declaraciones que de verdad me parecen de una persona no agradecida. Con todo el respeto, no me parece una persona agradecida, porque Milagros ha dicho que no volverá a la política, y eso se lo respetamos, y califica su paso por el Estado como como desgastante. Óigame, claro, usted no es política, Milagros. Usted apoyó al presidente Luis Abinader para alcanzar una posición en el gobierno. Lo logró. Estuvo primero como speaker del Palacio Nacional. Salieron de ustedes ahí. No tenía las condiciones para eso. Esa es la verdad. Ni siquiera tiene el lenguaje político, no es política. Ella aprovechó una coyuntura y se montó en un tren que iba para el Palacio Nacional. Pero la propia Milagros fue ministra de Cultura. ¿Cuál fue su legado? Yo pregunto. Óigame, desgastados están los dirigentes del PRM, que lamentablemente no han sido tomados en cuenta
por el gobierno dominicano, por el gobierno del presidente Luis Abinader. Esos son los que están desgastados, esperando que el presidente los nombre, que los funcionarios le abran las puertas y los nombren, porque esos son los que salen a buscar los votos. Claro, ya usted pasó por el gobierno, vivió la experiencia y ahora usted está desgastada, tanto así que supuestamente económicamente quedó muy mal parada por servirle al país. Yo pienso que más que eso, Milagro debió decir: le agradezco inmensamente al presidente Luis Abinader que me diera la condición de ministra de Cultura de mi país. Óigame, ministra de Cultura de mi país, lo que ha sido Tony Raful como intelectual, la Antigua como intelectual, entre otros. Pero caramba, esa es una bendición, Milagro Germán. Sigan su televisión, usted no es política. Miren, la Fuerza del Pueblo tiene grandes problemas que empiezan a salir, empiezan a darse a conocer con la renuncia del diputado de Pedernales, Rafael Pérez. Óigame, hay conflictos dentro de ese partido y la información que tengo de buena fuente es que el diputado Rafael Pérez renunció de la Fuerza del Pueblo porque él dice que Leonel Fernández tiene un séquito de personas que lo arropan y no lo dejan acercarse a los dirigentes de su organización política, la Fuerza del Pueblo. Y parece que Rafael, queriendo llegarle al líder, nunca pudo. Además de que hay que señalar que el contrincante de Rafael en Pedernales era Dionis Sánchez, que se ha creído que es el único que tiene, vamos a decir, potestad para aspirar a senador dentro de la Fuerza del Pueblo en su provincia. Entonces son conflictos que se vienen dando en esa organización política que uno pensaba, bueno, como Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, ahí no va a haber problemas. Sin embargo, se han dado renuncias como el secretario general de ese partido en Cotuí y como este diputado Rafael Pérez en Pedernales. Y la misma fuente fidedigna nos hace llegar la información de que en los próximos días Rafael Pérez, el diputado renunciante de la Fuerza del Pueblo, que lo hizo en el hemiciclo frente a sus compañeros de Fuerza del Pueblo, del PRM, del PLD y los demás partidos, se va a juramentar en el Partido Revolucionario Moderno. O sea que ha recibido mayor acogida del PRM que de su propio partido, la Fuerza del Pueblo. Se verán muchas cosas de aquí al año 2028, al proceso electoral. Muchas renuncias de un partido hacia otro, no solo de Fuerza del Pueblo. Ya, por ejemplo, Danilo ha detenido la hemorragia dentro del PLD, nada más con la posibilidad de llevar a Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Los PLDistas han entendido que tienen posibilidades y que pueden alcanzar una mayor votación en el proceso electoral, y le puso Danilo un torniquete a la hemorragia y se ha detenido. Entonces Leonel ha tenido que ir reciclando las juramentaciones. Hay gente que los ha juramentado 2 veces y 3, porque ya el PLD puso un torniquete, pero se han ido algunos regidores del PRM al PLD y a la Fuerza del Pueblo, lo que quiere decir que en lo que falta de aquí al proceso electoral venidero va a haber un transfugismo constante en el escenario político dominicano, y eso no lo detiene nadie. Eso es un tema de cultura. Del PRM renunció
el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo que quiere decir que vamos a ver muchas cosas de aquí al proceso. Lo que sí observo para este proceso electoral en nuestro país es que no va a haber una ola, no va a haber ola para el año 2028. Insisto, el que quiera votos tendrá que salir a buscarlos, y con esto le hago un llamado al gobierno y al presidente del PRM. Si ustedes quieren mantenerse en el poder, empiecen a darle buen trato a esa base PRMista que necesita que los funcionarios le abran las puertas y bailen el mismo son del presidente Luis Abinader, porque da pena, carajo, da pena y vergüenza que algunos funcionarios del gobierno se hayan encumbrado y no reciban a nadie, óigame, ni siquiera a legisladores. Y eso no es lo que el presidente Luis Abinader quiere. Óigame, no están bailando el mismo son, y el presidente debe sustituir a esos funcionarios que le hacen daño a su gobierno y a su partido. Miren, después de la pausa, nosotros estaremos analizando algunas informaciones y temas internacionales de primer orden en este momento, sobre todo para Latinoamérica. No se muevan. Bien, estamos de nuevo con ustedes en este Sin Medias Tintas RD. Les recuerdo que a las 11 de la mañana estamos en TVN, Televisión Nacional, 87 Altiz, 18 Win Telecom y también en Telenor, además de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, que te invito a suscribirte a Sin Medias Tintas RD. Le das a la campanita, compartes nuestro contenido, comentas, porque de verdad contamos con tu apoyo para que este contenido pueda llegar a mucho más personas. Señores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Colombia puede contar con su total apoyo si gana Abelardo de la Espriella la presidencia de ese país. Señores, Trump ha estado apoyando algunos candidatos en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo de derecha, porque al presidente Trump le conviene formar un bloque de derecha en esta franja de América, en Latinoamérica, y yo lo veo correcto desde el punto de vista político y desde los intereses del gobierno de Donald Trump. Lo ideal fuera que Trump no se involucrara en los asuntos internos de ningún país, pero Estados Unidos, como país hegemónico del mundo, siempre va a incidir en la política o en las políticas nacionales, en los procesos políticos electorales nacionales de Latinoamérica. No creo que Abelardo de la Espriella tenga brecha para perder este proceso electoral que se producirá ahora en junio. Y lo digo porque el uribismo inmediatamente, Abelardo queda en primer lugar en la primera vuelta, ofrece su apoyo a través de la candidata Paloma y a través del propio Uribe. Entonces, la derecha unificada y con ese porcentaje que sacó Abelardo de la Espriella, todo parece indicar que Iván Cepeda quedaría en un segundo lugar en la segunda vuelta electoral, lo que daría como ganancioso y presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. De manera que si Trump va a apoyar al 100% a Colombia, lo hará. Tiene dificultades Petro, el presidente actual de Colombia, porque de hecho en el Congreso hay un pedimento para que cesen sus funciones el presidente Petro mientras pasa la campaña para el proceso electoral. Petro de izquierda, Iván Cepeda de izquierda,
O sea que hay una situación un tanto difícil para la izquierda colombiana para este proceso de junio de segunda vuelta. En otro tenor, y no saliéndome de Latinoamérica, me voy al país vecino de Colombia, el Perú. Miren, se produjo un proceso electoral en Perú donde se enfrentaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes están batallando por la presidencia de la República de una manera sumamente cerrada. Óigame esto, señores, sumamente cerrada. Este es un proceso que en el día de ayer Keiko le llevaba a Roberto Sánchez 650 votos, óigame, donde hay 27 millones de electores. Perú está sumamente dividida y voy a hacerlo aquí mismo en vivo. Me voy al órgano electoral del Perú para ver con actualización inmediata cuál es el último resultado, el más reciente. Óigame, con el 98.273 mesas escrutadas, Keiko Fujimori 50.004 y Roberto Sánchez 49.996%. Óigame, una votación sumamente cerrada entre estos dos aspirantes presidenciales en Colombia. Repito, Keiko Fujimori, aspirante a la presidencia de Colombia por cuarta ocasión, que he dicho va a ser la presidenta del Perú, va a ser la presidenta electa del Perú, porque lo que resta, que es menos de un 2% de las actas por computar, son de la diáspora, y la diáspora apoyaba fundamentalmente a Keiko Fujimori, lo que quiere decir que lo que resta es en favor de Keiko, que tiene 50.004%, y Roberto Sánchez 49.996%. O sea, Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú. El Perú dividido es un peligro gobernarlo. Esto hay que decirlo. Perú ha tenido una gran cantidad de presidentes en 2 años. Creo que funciona la institucionalidad en esa nación, porque pese a que quitan al presidente, la economía y la dinámica peruana sigue igual. Pero esto no es lo que merece la democracia peruana. Perú necesita estabilidad y tranquilidad para sus ciudadanos y para la clase política y para el Estado peruano. A ningún Estado le conviene un cambio de presidente a cada rato. Eso no es verdad. Pero bueno, Keiko lo intenta por cuarta vez y todo parece indicar, de acuerdo a estos números, que a la cuarta son las vencidas para Keiko Fujimori. Señores, nuestro compañero César Sánchez no pudo compartir con nosotros este espacio en el día de hoy. Algunas obligaciones de trabajo se lo impidieron, pero en el próximo programa él estará analizando por qué, de acuerdo a lo que yo creo, New York ganó la serie, porque lo vaticino desde aquí. New York va a ser campeón de la NBA en los Estados Unidos de América y va a ser también un aliciente para los neoyorquinos y un espacio de celebración para aquellos fanáticos del baloncesto de un equipo que tiene tantos años que no gana. Así que, señores, nosotros sumamente agradecidos de la sintonía, agradecidos de esta planta televisora y de ustedes que nos siguen, nos comentan y comparten nuestro contenido en nuestro canal de YouTube Sin Medias Tintas RD. El próximo domingo a las 11 de la mañana, yo, un servidor, Ramón Valdeyaque, estaré compartiendo con ustedes en otro Sin Medias Tintas RD.